Muy buenos días, mis hermanos. Saludamos otra vez en esta mañana de domingo 18 de octubre para compartir una vez más la preciosa palabra del Señor. Esta mañana les quiero contar una historia con la que tal vez algunos de ustedes estén familiarizados o por lo menos la hayan escuchado. Y esta historia se encuentra reportada en el periódico de Chicago y en el de Washington. Dice así: en julio 17 del 2015, Dylann Roof, de 21 años de edad, entró a la iglesia metodista episcopal Emmanuel en Charleston, Carolina del Sur. Allí fue recibido por algunos de los miembros que se exponían a iniciar su estudio bíblico de los miércoles. Una hora después, cuando ya concluía el servicio y aquellos hermanos cerraron sus ojos para terminar el servicio, aquel joven se puso de pie y empezó a disparar. Cuando este acto trágico terminó, yacían 9 asistentes muertos, entre ellos el pastor y una senadora estatal. Cada víctima había recibido por lo menos 5 disparos. En su diario personal, Roof escribió que él quería asesinar gente en la iglesia porque eran afroamericanos, es decir, gente de color. La motivación para este crimen fue el odio racial. Esto ya de por sí es un acto terrible, trágico, triste, y en los días que siguieron a esta masacre hubo protestas en todos los Estados Unidos, porque la nación estaba conmovida. Pero en realidad lo más chocante de esta historia para muchos no fue el crimen en sí, sino que algunas de las familias de las víctimas, aunque querían y pedían justicia, decidieron perdonar a Dylann Roof, a pesar del daño que les había causado y cómo les había arrebatado a sus seres amados. Nadine Collier perdió a su madre en este acto. Sin embargo, le dijo a Roof: te perdono, me arrebataste algo muy preciado para mí. No podré volver a hablar con ella, no podré volverla a abrazar, pero te perdono. Quizás estas palabras y la actitud por parte de las familias de las víctimas causaron mayor impacto en la gente que el mismo crimen en sí. Y uno no deja de preguntarse, ¿cómo se puede perdonar a alguien como Dylann? ¿Cómo poder perdonar a quien nos arrebata a alguien tan preciado como es la madre? ¿Cómo perdonar a alguien que actuó con tanta premeditación y sevicia? Perdonar es una de las acciones más nobles y poderosas que el ser humano puede realizar, pero también es quizás una de las más difíciles de lograr. Perdonar no es un sentimiento que brotará del corazón del ofendido de manera espontánea y fácil. Por el contrario, perdonar es muy difícil. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. Como creyentes, el acto de perdonar está en el centro de nuestra fe. Dios decidió perdonar a los hombres su pecado por amor, mostrándonos así su gracia y misericordia. Y para ello tuvo que pagar el más alto costo que nadie jamás podría haber pagado: enviar a su único hijo a morir por los pecadores, por usted y por mí. ¿Cuántas veces he de perdonar a quien me ofende? Es una gran pregunta que desde tiempos inmemoriales hasta hoy continuamos haciéndonos. Y su respuesta tiene profundas implicaciones para nuestra vida. Debemos dar gracias a Pedro, que se atrevió a hacerle esta pregunta a Jesús. Y a pesar de que él lo hizo tratando de recibir una respuesta que lo hiciera sentirse bien consigo mismo acerca de lo justo y lo bueno que él se creía, el apóstol Pedro se creía, sin embargo, como siempre Jesús no solo conocía la intención que había en cada corazón detrás de cada pregunta, sino que además, al igual que Pedro, nosotros tendremos la bendición de que nos dará la respuesta correcta, aunque
lo que tenga para decirnos no sea lo más fácil de aceptar o lo que nosotros estábamos esperando. Lo cierto es que a largo plazo, si aceptamos obedientemente la respuesta que Jesús nos da, será de mucha bendición para nuestras vidas, aceptarla. Y uno no podría imaginarse nadie mejor para hablarnos acerca del perdón que Jesús. ¿Quién mejor para decirnos cuántas veces hemos de perdonar al que nos ofende o lastima? ¿Quién mejor que Jesús? Y Jesús no solo habló, enseñó, predicó acerca del perdón. No. Jesús mostró con su vida hasta las últimas consecuencias lo que significa verdaderamente perdonar a los que le hacen mal. Recuerde que una de las últimas súplicas que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿cuál fue? Fue precisamente esa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. Así que, ¿cuántas veces hemos de perdonar? Pedro pensó que tal vez unas 7 veces sería una medida más que justa. Y en el contexto que tenemos en este pasaje, esa es la conversación que se da entre Jesús y Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar o cuántas veces debo perdonar? Y nosotros necesitamos entender el principio que Jesús nos enseña allí. Para sorpresa de Pedro, que se ajustaba a la tradición judía, de perdonar hasta un máximo de 3 veces, porque según los rabinos, la tradición judía solo se debía perdonar hasta 3 veces una ofensa. Ya no se podía perdonar más de esto. Esta posición parece haber surgido de la interpretación que los rabinos hacían del libro del profeta Amós, en la que solo Dios puede perdonar la 4ª vez. Pero pues obviamente no es la interpretación correcta, pero era la tradición religiosa que ellos tenían. Porque el hombre nunca podría sobrepasar a Dios. Entonces el hombre perdonaba 3 veces. Pero Pedro, pensando que si iba más allá, o sea, decir 7 veces, iba a recibir una felicitación. Que Jesús le iba a decir, muy bien Pedro, sobrepasaste por mucho la norma. Pero lo que sorprende es que Jesús le hace una afirmación. ¿Y cuál es la afirmación? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que Jesús puso el estándar, la vara del perdón, mucho más alto de lo que Pedro pensaba y de lo que los judíos religiosos tenían. Más allá. Y a los que les gusta la matemática, pueden empezar a hacer cuentas de cuánto daría esta suma, 70 veces 7. Pero en la Biblia el número 7 representa plenitud, totalidad. Y en este caso Jesús lo usa para representar un número infinito de veces que debemos perdonar. Por eso lo utiliza como una operación matemática, que en realidad lo que busca Jesús es señalar el perdón infinito de Dios por nosotros. ¿Cómo nos ha brindado ese perdón? La manera como nosotros aceptemos y entendamos este amor, también entonces nos capacitará para perdonar a otros, como nosotros hemos sido perdonados. Así que, ¿cuántas veces he de perdonar? Para los que no somos muy buenos con los números, y empiezo por mí, Jesús nos contó precisamente esta historia, que nos permitirá entonces fácilmente entender por qué es tan vital y central para nuestra fe y para nuestra vida como creyentes tomar la decisión de perdonar. Así que en esta mañana lo invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a ver los versos 23 hasta el 35. Vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos a través de esta historia. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar acerca de esta verdad eterna con la que cada uno de nosotros tenemos que ser confrontados y con la que tendremos que lidiar? Así que en esta parábola hoy veremos 3 elementos esenciales para entender cuántas veces, o por qué más bien,
es importante o esencial para nosotros perdonar a los que nos ofenden. Y los tres aspectos que veremos en esta mañana son: el primero, la deuda que no se podía pagar. El segundo aspecto de la parábola que veremos será la deuda que sí se podía pagar. Y el tercer aspecto de esta parábola es que el perdón es una decisión personal. Así que vayamos al texto, y en esta mañana voy a volver a utilizar, como ya es costumbre, a nuestra Reina Valera, porque no hay ninguna palabra que sea un poco complicada o no esté en uso como acostumbramos a hacerlo. Entonces la Reina Valera será más que suficiente. Dice el verso, empezando en el verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que vamos a ver el primer aspecto de esta parábola: la deuda que no se podía pagar. Y Jesús inicia esta parábola con una afirmación a la que debemos nosotros prestarle mucha atención cuando estemos leyendo los evangelios. Cuando hay una parábola que empiece con esta afirmación, tenemos que estar muy atentos. ¿Cuál es la afirmación? El reino de los cielos es semejante a. ¿Por qué es importante esta afirmación? Porque lo que Jesús nos está diciendo es que esta parábola o esa parábola determinada ilustra claramente cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Está diciendo, así como esta parábola es como funciona el reino de los cielos. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Y eso implica que todos nosotros, los que pertenecemos a su reino, debemos actuar de manera consecuente con la verdad que esa parábola o esa ilustración nos da. Y la manera en cómo nos será enseñada según la historia que Jesús relata. Nosotros debemos entender algo muy importante en este caso, y es que el rey de esta historia representa a Dios, y este primer siervo representa a cualquiera de nosotros, como seres humanos, cualquiera de nosotros. Así que la historia empieza, según Jesús, que el rey de aquel señor quiso hacer una auditoría, quiso revisar las cuentas, y encontró que había una persona que le debía 10,000 talentos. Esta cantidad era una suma exorbitante de dinero para aquel día y aún para nuestros días. Ya se van a dar cuenta por qué. Solo para que usted tenga una idea, le voy a dar una ilustración más o menos. Dice que un talento en el tiempo de Jesús era el equivalente a 6,000 denarios. Un talento. Este hombre debía 10,000, pero un talento era el equivalente a 6,000 denarios. Y 6,000 denarios, o más bien un denario era el salario diario de un obrero. Entonces, si hacemos algunas cuentas matemáticas aquí rápidamente, un obrero, debía trabajar en promedio unos 16 años para pagar un talento. 16 años. Si nosotros vamos entonces a la historia, significa que aquel siervo que debía 10,000 talentos, debía el equivalente, óigame bien, a 165,000 años de trabajo. Una cifra infinita. Si lo hacemos en dinero, la suma también lo han calculado en euros, lo han calculado en dólares, y la deuda sobrepasaría el billón de dólares o el billón de euros. Así que lo que quiero que notemos es que definitivamente Jesús utiliza estos términos de manera hiperbólica para exagerar
y poner en perspectiva esta deuda. Y era una deuda que aquel hombre no podía pagar definitivamente. Por eso el rey decide que debían venderlo como esclavo para ver a él y a su familia y los bienes que tuviera, para ver si podía recaudar algo de aquella deuda. Aquel hombre, viéndose en aquella situación, se postra y le ruega al rey que le tenga paciencia y que él le va a pagar la deuda. ¿Usted cree que el rey era como tan inocente para saber que esa deuda no se la podía pagar nunca? El rey lo sabía, que ni ese siervo ni ningún otro podía pagar una deuda como esa. Sin embargo, ¿qué hizo el rey? El rey decidió no solo dejarlo libre, que hubiera sido ya una gran bondad, decirle, bueno, está bien, vete y mensualmente me vas a pagar cierta cantidad. Hubiera sido un trato justo. No, este rey fue más allá. ¿Qué hizo? No solo lo dejó libre, sino que le perdonó la deuda, o sea que aquel hombre salió sin deuda de la presencia del rey. Aquel rey era verdaderamente misericordioso. Así que eso nos va ilustrando la clase de amor que Dios ha tenido para con nosotros. Solo a manera de ilustración y por ponerle un ejemplo, solo por ponerle un ejemplo, supongamos, y quiero que me escuche bien, esto es solo una suposición, no va después a decir, el pastor enseñó que mis pecados, yo cometí un pecado diario. No, esto es una sola suposición, una ilustración. Supongamos que cada uno de nosotros cometemos un solo pecado diario, uno solo, ¿cierto? Si es así, nosotros estaríamos cometiendo 365 pecados al año. Y en ese caso, usted multiplíquelos por la cantidad de años que tiene. ¿Cuánto le da esa cuenta? A mí, aproximadamente, me da un total de 19.700 pecados. Y si saco calculadora, ya puede saber qué edad tengo yo. Pero eso es solo en el caso de que yo cometiera un solo pecado. O usted cometiera un solo pecado al día. Pero todos sabemos que en la realidad no es así. Si nosotros somos verdaderamente honestos, mi hermano, cada día pecamos múltiples veces. Así que la cuenta saldría mucho más grande. Pero ese es parte del problema. Tenemos una deuda inmensa por el pecado que hemos cometido a lo largo de todos nuestros años. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que según la Biblia, el hombre no le puede pagar a Dios, es decir, no se puede poner a cuentas con Dios, ni siquiera por uno solo, por un solo pecado. Así en toda nuestra vida hubiéramos cometido un solo pecado, no tendríamos con qué pagarle a Dios por esa ofensa. No podemos pagar uno, ni 3, ni 1,000, mucho menos la cantidad estratosférica de pecados que hemos cometido y con los que hemos ofendido a nuestro Dios. Y contrario a lo que muchos creen por ahí, no hay unos pecados grandes y otros más pequeños. No. La Biblia establece claramente y categóricamente que Dios aborrece el pecado. Somos nosotros los hombres los que hemos decidido que hay pecados grandes y pequeños. Para Dios, el pecado es uno, es abominación. Nosotros, al igual que el siervo de esta historia, no tenemos con qué pagar la deuda que tenemos para con Dios por causa de nuestro pecado. Las obras de caridad, por ejemplo, ni las penitencias, ni las oraciones, ni las promesas, ni las peregrinaciones, nada nos alcanzará para pagar la deuda que tenemos con Dios por causa de nuestro pecado. Por esta razón, al igual que este siervo, debemos suplicarle al rey que tenga misericordia de nosotros. Recuerda que hace unas semanas atrás vimos la parábola del fariseo y el publicano, en la que la oración de aquel publicano era: sé propicio a mí, pecador. Porque Dios sabe que ninguno de nosotros podrá pagar esa deuda. Esta es una deuda que no se cancela con dinero ni con propiedades,
ni con méritos humanos, sino únicamente con la sangre del único Cordero inocente y precioso que es Cristo Jesús. Es el único pago que Dios acepta por la deuda de nuestro pecado. Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Por eso necesitamos a alguien que sí pueda pagar por nosotros. Y el único que pudo hacerlo y estaba dispuesto fue Cristo. Gracias a que Cristo pagó por nosotros, el Rey, es decir, Dios, fue movido a misericordia y nos perdonó la deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar. Como Jesús le está respondiendo la pregunta a Pedro acerca de cuántas veces he de perdonar a mi hermano, Jesús solo utiliza esta ilustración para afirmar no cuántas veces se debe perdonar a los que nos ofenden, sino que primero nos tiene que hacer entender que Dios nos ha perdonado una infinidad de veces. Por eso utiliza el 70 veces 7. Como alguien dijera alguna vez, la salvación es gratis. Sí, pero fue costosa. No fue barata. A Dios le costó todo. Le costó su vida para que la deuda que nosotros teníamos fuera paga. ¿Quién pagó la deuda que no podíamos pagar? Jesús. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Entonces aquí el asunto no es cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano, sino que la primera pregunta es cuántas veces Dios me ha perdonado a mí. A menos que nosotros entendamos la inmensidad del perdón de Dios por medio de Cristo que nos ha otorgado, nosotros no podremos empezar a perdonar a los que nos ofenden. Así que el énfasis en esta historia está en la deuda que aquel siervo tenía. Para nosotros es igual el énfasis principal. No debería estar en lo que otros nos han hecho a nosotros, sino primeramente lo que nosotros le hemos hecho a Dios con nuestro pecado. Y cómo a pesar de ello Él fue movido a misericordia por su sola voluntad y amor y decidió perdonar toda la deuda que nuestro pecado había causado. Pero esta historia tiene un giro inesperado. Solo aquel que entiende lo que significa ser perdonado podrá verdaderamente perdonar a otros. Y este primer siervo de esta historia no entendió la lección que el rey le acababa de dar. Veamos. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Oiga bien la cifra. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Así que, ¿cuál es el segundo aspecto que necesitamos ver en esta parábola? La deuda que sí se podía pagar. El primero fue ¿cuál? La deuda que no se podía pagar. Ahora vamos a ver la deuda que sí se podía pagar. A partir de este momento, la historia que Jesús contó toma un giro interesante y sorprendente. Una vez más, tenemos que aceptar que no ha habido ni habrá nadie mejor para contar historias como Jesús. Aquel hombre al que le habían perdonado una deuda imposible de pagar, debería haber sido por lo menos igualmente misericordioso. Pero, ¿qué fue lo que hizo cuando encontró a su consiervo? Y es interesante que noten que dice consiervo, o sea, uno del mismo nivel que él. Consiervo significa dos que están al mismo nivel, no era su subalterno, sino que estaba a su mismo nivel. Le debía una pequeña suma de dinero. ¡Pequeña! ¿Qué hizo? Lo tomó violentamente por el cuello porque Jesús dice que lo ahogaba y le exigía que le pagara lo que le debía. Volvamos por un momento a los números. Entonces vuelvo y le repito. Un denario era el salario de un obrero, del día de trabajo, de un día de trabajo. ¿Este hombre cuánto le debía? 100. O sea, era el equivalente a 100 días de trabajo. Unos 3 meses y 10 días. O sea que era una deuda
que sí se podía pagar, era una deuda muy pequeñita comparada con la de aquel hombre. Estos eran 100 días de trabajo y aquel eran 165,000 años de trabajo. Así que lo único que tenía que hacer este siervo era darle plazo, darle un plazo prudente, y este consiervo muy seguramente le pagaría la deuda. Y lo que llama poderosamente de toda esta situación es que el consiervo utiliza textualmente, y creo que es el énfasis que Jesús hace en forma de paralelo, utiliza básicamente las mismas palabras que él acababa de utilizar ante el rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Si usted se regresa unos versos atrás y mira la expresión, la va a encontrar. Yo te lo pagaré todo. ¿Qué hizo este hombre? No oyó la súplica de su consiervo. No fue movido a misericordia ni le perdonó la deuda. Por el contrario, lo puso en la cárcel. Aquel a quien se le perdonó tan inmensa deuda, no fue capaz de perdonar aquella pequeña deuda. Irónicamente, la historia ilustra que tan rápido olvida el que ha recibido mayor misericordia. Para nosotros, mis hermanos y mis amigos que me escuchan en esta mañana, es importante entender, según esta parábola, que lo que Dios nos ha perdonado es infinitamente superior, mayor, 70 veces 7, en comparación con lo que otros nos hayan podido hacer a nosotros. Por esta razón, a la hora de perdonar a otros sus ofensas, no podemos fijarnos en lo que ellos nos han hecho, sino en lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Y aún así, Él es fiel y misericordioso para perdonar nuestro pecado. Nosotros no perdonamos a otros para sentirnos bien. Eso es lo que se conoce como el perdón terapéutico. Te perdono porque me quiero sentir bien. No, nosotros perdonamos porque hemos sido perdonados. Al igual que lo hiciera Nadine Collier cuando perdonó a Dylann Roof, el que asesinó a su madre, como le refería al principio de la historia del sermón. Nosotros no nos hemos puesto a pensar que nuestro pecado le costó la vida a Jesús. Sí, su pecado y el mío le costaron la vida a Jesús. Jesús murió de manera cruel en la cruz por mi culpa, por mis pecados y para ocupar el lugar que yo merecía. De igual manera, el lugar que usted se merecía. Solo hasta que nosotros pongamos nuestra deuda para con Dios en perspectiva con respecto a la deuda que los que nos ofenden tienen para con nosotros o nos han causado, no podremos empezar o no podremos tomar la decisión de perdonar. De la misma manera que a nosotros, el gran Rey nos ha perdonado. Así que, como ya les dije, perdonar es una decisión y cada uno decidirá qué es lo que va a hacer. El verso 31 continúa diciendo: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, o sea, otros compañeros de ellos mismos, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Recuerde que aquel hombre nunca iba a salir de allí, de esa deuda. Así que esto nos lleva al tercer aspecto de este pasaje. El perdón es una decisión personal. Jesús con esta historia ilustra que cada actor en ella tomó su propia decisión. El rey tomó una decisión, el primer siervo tomó una decisión y cada uno de nosotros tendremos que tomar una decisión. El Nuevo Testamento deja bien claro que a menos que nosotros estemos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden, nuestro Padre no nos podrá perdonar. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, el verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Luego,
en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 6, en el verso 12, en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Y un poco más abajo, en el mismo capítulo 6 de Mateo, versos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santiago también enseña lo mismo y otras cartas del Nuevo Testamento. Así que es un tema central. Y es el tema central de esta parábola. El rey tenía la opción de perdonar o no perdonar aquella inmensa deuda. Era una decisión que el rey tenía que tomar y solo él la podía tomar. Aquel siervo, a su vez, que fue perdonado, tenía también la opción de perdonar aquella pequeña deuda a su consiervo o no, pero simplemente decidió no hacerlo. Fue una decisión personal. Aquel hombre no entendió lo que el rey acababa de hacer con él. Este siervo recibió el perdón de una deuda que nunca podría pagar. Y cuando fue su turno de perdonar una deuda que sí se podía pagar, decidió no perdonarla. Por eso, esta historia no termina bien para aquel siervo malvado. Por cuanto no tuvo misericordia, terminó preso en la cárcel. Para nosotros es igual el mensaje, mi hermano. A menos que nosotros estemos dispuestos a perdonar las ofensas que nos han causado nuestro prójimo, no podremos ser perdonados por el rey. Esta parábola precisamente resalta que aquel que no ha entendido la magnitud del perdón de Dios no podrá perdonar a otros. Por eso cada uno de nosotros, antes de lamentarnos y quejarnos por todo el mal que nos han hecho, debemos mirar con sinceridad todo el daño que nosotros le hemos causado a Dios y a nuestro prójimo con nuestro pecado. Y cómo de manera soberana y misericordiosa el Señor nos ha perdonado. Solo aquel que sabe que es culpable y que tiene una deuda que no puede pagar, suplica. ¿Qué suplica? Misericordia. Y efectivamente recibe la misericordia que está pidiendo. Entonces, estará en condiciones de perdonar a otros la pequeña deuda que ellos tienen para con él. Pero vuelvo y le repito, mi hermano, el perdón es una decisión que usted y yo tomamos. El perdón no es un sentimiento. Muchas veces cuando hablo con hermanos en la iglesia me dicen, pastor, yo cuando sienta voy a perdonar. ¿Sabe qué les digo? Busquen una silla bien cómoda y siéntense, porque no va a venir, no va a suceder. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Si usted y yo no nos decidimos a dar el paso de pedir perdón o de perdonar, no sucederá. Y recuerde lo que acabamos de leer, lo que les acabo de leer en el Evangelio. Si no perdonamos, no podremos ser perdonados. Pero preste atención a lo que le voy a decir. Nosotros no perdonamos para ser salvos. Como yo perdoné a fulano, entonces tengo la salvación. No. Nosotros perdonamos porque ya somos salvos. Y esa es una expresión de la fe que nos ha salvado. Perdonar a otros como yo he sido perdonado. Nosotros damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Aparte de que, mi hermano, será imposible recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. La falta de perdón a los que nos ofenden terminará arrojándonos a una cárcel espiritual, de resentimiento, amargura, odio y, en el peor de los casos, por el camino de la venganza. Yo no sé exactamente qué llevó a Dylann Roof a tomar la decisión de empuñar un arma y asesinar a 9 personas que estaban en una iglesia, en un estudio bíblico. Pero lo que sí puedo estar seguro es que el corazón de Dylann Roof estaba lleno de odio, resentimiento y violencia que lo llevó no solo a una cárcel
tanto física, sino espiritual. Yo no sé qué fue. Lo que sí sé es que el corazón de Nadine Collier, en medio de su dolor y pérdida, tomó una decisión que la liberaría a ella de caer prisionera. Decidió perdonar. No es el camino más fácil, pero sí es el más seguro. Dylann Roof continúa en la cárcel esperando ser ejecutado porque fue sentenciado a 9 cadenas perpetuas y aparte de eso la pena de muerte. Está esperando en la cárcel ser ejecutado y hasta el día de hoy, porque está en suspensión la pena de muerte, la ejecución, ¿sabe qué ha escrito en su diario? Escribió algo en su diario y cito textualmente lo que está en su diario. Dice él: no me arrepiento, no he derramado una lágrima por la gente inocente que asesiné. Sigue preso, no solo física, sino espiritualmente. Lo cierto es que al final cada uno decide si perdona o no. Philippe Yancey, en su libro ¿Qué es lo maravilloso de la gracia?, dice que escuchó alguna vez a un rabino decir, un rabino que venía de Alemania, de la persecución de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y dice, este rabino dijo, antes de venir a América, tenía que perdonar a Adolfo Hitler. Yo no quería traer dentro de mí a Hitler a mi nuevo país. Esa fue una decisión que aquel rabino tuvo que tomar para evitar estar encadenado a Hitler toda su vida. El perdón nos da libertad, pero es una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar. Así que volvamos a la pregunta inicial que hiciera Pedro y que, gracias a Dios, originó esta parábola. ¿Cuántas veces he de perdonar al hermano que peca contra mí? Pedro respondió rápidamente. Ustedes y yo conocemos que nuestro hermano Pedro era bien sanguíneo. Respondió inmediatamente lo primero. Él hizo la pregunta y él se respondió. Hasta 7 veces, ¿cierto, Señor? Esperando que Jesús le diera una palmadita de felicitación en la espalda y le dijera, Pedro, ahí te veo bien. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. Yo creo que eso se debió sentir como un balde de agua helada, por decirlo de alguna manera elegante, lo que Pedro experimentó aquella mañana. Perdonar se convertirá en una decisión más fácil de tomar cuando aprendamos a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de fijar nuestro corazón en lo que nos hacen, y ojo, no estoy insinuando ningún tipo de negación trascendental, que el daño que nos hacen no nos causa dolor, o que no es real, o que la ofensa no es de verdad. No estoy insinuando nada. Las ofensas que nos causan, que nos ocasionan, nos producen dolor, ¿sí? Pero el asunto es que al cambiar nuestra perspectiva de mirar hacia los que me ofenden, yo en lugar de eso miro al que ofendí, que es Dios. Y lo veo en la cruz, muriendo por mí, pagando mi deuda, esa que no se podía pagar. Y entonces cuando miro a Cristo, lo miro en la cruz y veo lo que hizo por mí, en comparación a lo que Jesús hizo por mí y lo que otros me han hecho a mí, esto es una suma insignificante. De esta manera, la deuda que tienen los que nos ofenden o nos lastiman es infinitamente pequeña, comparada con la que yo tenía con Dios, y que Él, movido a misericordia, tomó por amor la decisión de perdonarme a mí. Mi hermano y mi amigo que me escuchan, yo no sé lo que ustedes hayan hecho, ni tampoco sé lo que a ustedes les hayan hecho otros. Y me imagino que son cosas muy dolorosas. Pueden venir de personas muy cercanas, padres, madres, hijos, yo no sé. No sé qué tan profundo y doloroso sea la herida que le han causado.
Pero lo que sí sé es que la herida y el dolor que todos nosotros le hemos causado a Dios es infinitamente superior a todo el daño que nosotros hayamos podido recibir. Sin embargo, el gran Rey nos perdonó. A los que tenemos a Cristo y estamos perdonados, podemos empezar a perdonar. Pero usted, si no ha recibido el perdón de Dios, no podrá perdonar a menos que reciba ese perdón infinito de Dios. Recuerde, solo aquel que ha experimentado el infinito perdón de Dios estará en condición de perdonar la pequeña deuda que otros le hayan causado. Ahí donde está, invito a que incline su rostro y oremos. Amado y misericordioso Dios y Rey, te damos infinitas gracias por perdonar nuestra deuda por amor, que era infinita y no teníamos con qué pagar. Gracias, amado Jesús, por voluntariamente ofrecerte para pagar nuestra deuda con tu sangre y en la cruz del Calvario ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Espíritu Santo, ahora te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestra perspectiva acerca de lo esencial que es para nuestra libertad espiritual tomar la decisión de perdonar. No dejes, Señor, que nuestra falta de perdón nos conduzca a la cárcel espiritual del resentimiento, la amargura e incluso la venganza. Por el contrario, con tu ejemplo, guíanos por el camino del perdón que conduce a la libertad. En tu nombre, Jesús, oramos. ¿Sabe cómo termina esta historia? Así también mi Padre Celestial hará con nosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amén.